Amén, mis hermanos. Saludo en la gracia y en la paz de nuestro Señor Jesucristo gobierne en cada uno de los corazones, ¿no? A la cual hemos sido llamados a su paz y a la gracia del Señor. Amén. Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo, hermano, sino que solamente Él puede dar la verdadera paz. Amén. Vamos a abrir la Escritura, hermanos. Por mucho que estábamos hablando de Santiago, vamos a buscar Santiago, o Jacobo, para ser más exacto, ¿no? Mientras que alabábamos al Señor, muchas alabanzas de las cuales el Señor nos llevaba, ¿cierto? Hablaban de que Él está en su trono, de que Él es inconmovible, ¿amén? Él permanece para siempre. Y venía a mí una meditación con respecto a las cosas que no son eternas, ¿no? Las cosas que son móviles. Hay muchas cosas en nuestra vida que son móviles, ¿no? De hecho, los gobiernos son móviles, ¿cierto? Los gobiernos son móviles. A veces las circunstancias, las situaciones que cada uno de mis hermanos está viviendo, las pruebas, también son móviles, aunque a veces pareciera que viniera como un torbellino de pruebas. ¿Se ha sentido a veces así, hermano? ¿Se ha sentido que parece que estuviéramos rodeados por todos lados? Así como dice el salmista, que estaba todo totalmente rodeado, pero el Señor nos sacó de ahí. ¿Cierto? En muchas ocasiones de mi propia vida, hermano, he sido rodeado por muchas cosas, hermano. Algunas cosas son producto de que a veces no hicimos bien las cosas, ¿cierto? Hay que arrepentirse, hay que volverse al Señor. Pero otras no tienen nada que ver con eso, sino que tienen que ver simplemente porque el cristiano debe ser probado. Un cristiano no probado, hermano, es peligroso. ¿Sabía usted? El Señor nos tiene que derribar en muchas cosas. Nosotros venimos muy enteritos. Y aunque el Señor nos ha salvado, hermano, dándonos un nuevo espíritu, partiendo por ahí, y uniendo ese nuevo espíritu al Espíritu Santo, hermanos, así lo dice Ezequiel, ¿se recuerdan? El Señor nos dio un nuevo espíritu. Y a ese nuevo espíritu, cuando hemos creído, alineó el Espíritu Santo. Y ese espíritu con letra minúscula, viene el Espíritu con letra mayúscula, el Espíritu Santo, y se convierte en un espíritu con letra mayúscula. Miren, así hay que entenderlo. Y así el Señor va haciendo su obra desde adentro hacia afuera, como Dios la hace. Dios no hace nada de afuera hacia adentro. Dios va a la médula, va donde está verdaderamente el problema. Y el problema, por ejemplo, de la separación del hombre o de la muerte del hombre, porque para los hebreos muerte era separación, así hay que entenderlo, era la separación de Dios. La separación, hermano, la muerte es la separación del hombre de Dios. Se separó de la vida. Miren, eso es lo que le pasó al hombre. Por lo tanto, el Señor tenía que unir nuevamente y accesar, como también decíamos a la hora de la cena de nuestro Señor. Él nos accesó un camino no vivido. Y eso grafica las dos maneras que el Señor nos salva. Nos salva porque andábamos como oveja perdida. ¿Andábamos como oveja perdida? ¿No? Andábamos todos como oveja perdida. Nos salva encontrándonos, pero no tan solo estábamos perdidos, sino que estábamos echados a perder. O sea, estábamos penetrados. Que aunque hubiéramos querido volver, no podíamos. Y de esas dos maneras el Señor nos salva. Nos salva encontrándonos y nos salva cargándonos. Miren, y nos vuelve a su redil. Amén. ¿Usted se ha sentido así? ¿Cierto que no estoy diciendo cosas raras? Yo me he sentido muchas veces, hermano, llevado por el Señor en sus hombros. Este mes nos ha pasado muchas cosas, hermano, a mi familia, ¿no? Hemos estado pasando por algunas aflicciones. Siempre la última prueba es la peor, ¿se ha fijado usted, no? O sea, no es menos intensa que es cierto que la penúltima, sino que la última siempre es la más intensa. ¿Se ha fijado en eso, hermano? ¿Cierto que es así? Y es la más difícil, es la más compleja. Porque si fuera igual que la otra, ya hasta sabríamos cómo tratarla, ¿no? Pero siempre la prueba, hermano, es más grande. Cada día va más. Porque también el Señor
nos está purificando más. Amén. Aleluya. ¿Entienden? O sea, nos está probando que a ver caso esa fe, a ver qué caso eso que parece oro, es verdaderamente oro. Al final el fuego de la prueba, como les dije la vez anterior que estuve aquí, nos va purificando y va mostrando verdaderamente la fidelidad. Eso es tan así. Todos necesitamos pasar por eso. Todos. Unos de una manera, otros de otra, pero todos necesitamos eso. Y nuestra fe es más valiosa que el oro, debe ser probada. Y aún el oro, siendo perecedero, es probado cuánto más nuestra fe. Más valiosa que el oro, debe ser probada. Y hay que esperar. Y a veces hay que esperar callado. Como dice el salmista, en Jehová espera callada mi alma. A veces hay que callar. ¿Y cuán difícil es callar? Porque nosotros siempre nos queremos defender. ¿Cierto? Siempre queremos decir el pero. Nos pueden decir, ¿cierto?, muchas cosas, pero si encontramos una chiquitita que sentimos que hay algo de mentira, la agrandamos así de gigante. Porque queremos siempre salvarnos. Siempre queremos decir el pero. Pero el Señor, el vituperio de los que le vituperaban cayeron sobre él. Afirmó su rostro para ir a Jerusalén, se comportó varonilmente y entró a Jerusalén, aún sabiendo lo que iba a pasar. Él es varón de guerra, Jehová es su nombre. Él se comportó varonilmente. Y la semana dirán, sí, eso para los varones, hermano, está bien, estaría harto bueno. Pero el Señor le dice a las mujeres varonas. Yo no fui culpable de eso, la Escritura lo dice. Y también para mis hermanos, ¿no? Nos comportemos las hermanas como varonas del Señor. ¿No? Amén. Como lo dice ahí el proverbio que habla acerca de la mujer virtuosa. ¿Ha leído, hermano? ¿Ha leído? Todas las cosas que hace esa mujer, ¿no? Que aún después dice que el corazón de su marido está tranquilo. Él sabe que ella está primero mirando al Señor, pero luego también reconociendo la autoridad que ella tiene. ¿Eh? Partiendo por la autoridad máxima, pues nuestra autoridad es nuestro Señor. Todas las demás autoridades son delegadas. ¿Entiende lo que es delegado? ¿Entiende? Sí. Todos tenemos una autoridad. La iglesia tiene una autoridad, pero es delegada. Nuestra autoridad es Jesús. Él es la cabeza de la iglesia. Y Él no ha renunciado a ser el pastor y obispo de nuestras almas. No ha renunciado, ¿no? ¿O renunció el Señor? No. Hasta los hombres renuncian. Conozco un hermano por ahí que está renunciando. Dice, no, yo me voy, hermano. Está renunciando. ¿No? Pero el Señor no renuncia. ¿No? Y veía ahí en esa alabanza, su trono está inconmovible, hermano. Miren, ¿qué seguridad tiene el creyente y la iglesia, hermano? Que el trono del Señor, que Él sea inconmovible. Porque ¿saben qué? Hay tantas cosas que hoy día están pasando en esta sociedad y en nuestro país y en nuestra propia vida que son movibles. ¿Se ha fijado? Andan flotando muchas cosas alrededor de nosotros. ¿Se ha percatado de eso? Pero hay uno que es inconmovible. Canta una alabanza, en su trono de gracia Él está. Tan sublime y majestuoso, lleno de gloria. Amén. Amén. Ese mismo trono que es de gracia para los que han elegido, para que los que han optado por Él y se han puesto bajo esas salas que fueron extendidas en la cruz del Calvario, se ha transformado en esa, ¿cierto?, esperando en la obra del Señor, sabiéndonos en Cristo. Hermanos, eso están esperando y saben que están bajo ese trono de gracia. Aleluya. Pero quiero decirles que ese mismo trono de gracia va a ser para algunos trono de juicio. Y es el mismo, no es diferente. Pero para quienes de juicio y para quienes de gracia,
para los que no hemos cobijado bajo su alas, bajo su obra, bajo su sangre, bajo su sacrificio. Tenemos que tener las cuentas cortas entonces, confesando nuestros pecados, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Amén. Pero hay algo más: limpiar de toda maldad. Porque para la comunión emocional, no tan solo para el perdón de los pecados, sino que también tenemos que comunión con Él. Amén. Entonces, ese mismo sacrificio nos perdona, pero también nos accesa, nos abre las puertas de este camino nuevo y vivo, que es el mismo Señor. ¿Para qué? ¿Para qué es el camino? Algunos piensan que el camino es solamente para andar. No, sí, el camino es para andar, hermano, pero ese camino tiene que ser hacia el Señor. ¿Saben qué? A veces nos ha pasado, hermano, y me ha pasado a mí muchas veces. Yo les estoy contando algunas cosas personales, ¿no? Nada más que eso. De ahí vamos a ir a Santiago. Y quiero decirles que a veces hemos estado en el camino, pero en sentido contrario. Yo no puedo decirle a un hermano que no está en el camino, si ha creído, ¿cierto? Pero a veces, lamentablemente, hermano, el sentido en el cual vamos es contrario. No es hacia Él. Lo perdemos de vista. Empezamos a enfocarnos, los que servimos en la casa del Señor, en la obra, y no en el Señor de la obra. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Y hermanos, podemos estar en el camino, podemos estar incluso sirviendo, pero nuestro corazón puede estar lejos de Él. Por eso debemos examinarnos continuamente, porque si no nos va a juzgar conforme a lo que hay en nuestro corazón. La intención, ¿cuál fue la intención que nos movió? Oye, hermano, eso es tremendo. A veces nosotros queremos tener congregaciones que sean espirituales, que sean maduras. Pero una congregación, para que sea espiritual y madura, hermano, usted simplemente tiene que llevarlo a la palabra y al conocimiento de Dios. Por ejemplo, ¿usted sabía que el Señor está en todo lugar y al mismo tiempo? Alguien dirá, hermano, pero si eso está claro, ¿no? Pero no tan solo, hermano, Él está por su omnipresencia. Porque Él es omnipresente, ¿cierto? Él está en todo lugar y al mismo tiempo. ¿Amén? Amén, así es. Pero no tan solo por eso, no tan solo por su omnipresencia, sino que por su inmensidad. ¿Y saben quién lo grafica de una manera magistral? Es Pablo. Y dice, en Él somos, en Él estamos, en Él trabajamos, en Él hacemos la cazuela, en Él hacemos la arroz, en Él vivimos, en Él respiramos, en Él todo, porque no podemos salir de Él. Así es nuestro Dios. Pero no tan solo es omnipresente, sino que es omnisciente. Miren, Él todo lo sabe. ¿Y sabe qué? De repente nos quedamos hasta ahí nomás. Él todo lo sabe. Pero lo sabe con lujo de detalles. O sea, Él sabe el por qué, cuando hicimos algo, la intención que hubo en ese algo que hicimos. Repito. O sea, Dios sabe la intención que nos llevó a hacer lo que hicimos, sea pecado, sea una buena obra aparente, o sea cualquier cosa. ¿Saben qué? El Señor sabe con detalle eso. Y eso ya se me paran los pelos de punta. El principio de la sabiduría es el temor a Yahvé. ¿Se da cuenta que es importante conocer a Dios? Porque sabe que nos lleva a apartarnos del mal, nos lleva a apartarnos del pecado, nos hace reconsiderar, y aún los pecados, ¿cierto? Esos frecuentes, eso le llamaban en otro tiempo, ¿cierto? Los pecados favoritos le llamaban, ¿no? Que son las conductas, hermano. El Señor nos salva a través de su propio conocimiento. Amén, hermano. Amén. Bueno, estamos en el torbellino, estamos metidos en diversas pruebas, como le dije la vez anterior que estuve aquí, multiplicidad de pruebas por todos lados. De repente cuando viene la prueba viene de todos lados, afectivas, económicas, de todo, es de todo.
¿Ustedes se han encontrado así? Que parece que no se está levantando de una cuando ya viene la otra. Y no para, y sigue, y vamos. Cuando el Señor quiere algo de nosotros. Porque la prueba, y tenemos por sumo gozo cuando se encontró en diversas pruebas, pues la prueba produce, o sea, hay un resultado. ¿Cierto? ¿Qué produce? La prueba ¿cierto? Produce paciencia. ¿Sí? No es infructuosa la prueba. Y debemos pedirle al Señor que nos muestre, porque falta de sabiduría todos tenemos. Eso es lo que dice el libro de Santiago. Lo que deja entender ahí es que todos carecemos de sabiduría. Dice, pídala a Dios y Él se la dará. Y más aún, dice, sin reproche. O sea, no nos va a regañar. Dios no nos va a regañar si le pedimos. Miren, eso es lo que quiere decir sin reproche. Por lo tanto, hermano, que el Señor nos ayude. Yo sé que esto no es particularmente que me esté pasando a mí. Creo que de alguna manera también los represento a todos mis hermanos que en algún instante, o aún en este mismo instante, estamos pasando pruebas. Nosotros no estén como vivir. Estas cosas muy tienen que ser sacadas. Incluso este pellejito que lo amamos tanto. Miren que el Señor lo va a transformar. Bien. Y que el Señor nos ayude a poder entender esas cosas. Santiago, capítulo 2, capítulo 1. Vamos a ir al 13. No, 12. Versículo 12, dale. Amén. ¿Estamos todos ahí? Santiago, medio hermano del Señor, ya se lo había relatado, ¿cierto? Se le llama Santiago por un error filológico, ¿no? De la Iglesia Católica. Pues se llamaba, ¿cierto? Sark, S-A-R-X, por San, ¿no? ¿Cierto? Y el resto es Jacob. O sea, le habían puesto San Jacob. Pero luego en el tiempo y en el idioma español empezó a juntarse todas esas cosas y le pusieron Santiago. Miren, qué locura. Pero verdaderamente el nombre era Jacobo, hermano o medio hermano del Señor, ¿no? ¿Entienden el término medio hermano? ¿No? Entonces, hermanos, este medio hermano del Señor es el que nos escribe esta carta. Se cree que está escrita para algunos levitas, para algunos sacerdotes que habían sido sacerdotes, que se habían convertido al cristianismo, hermanos, y se habían convertido al cristianismo porque estaban muy defraudados, ¿cierto?, del judaísmo, debido a sus malas prácticas, que están evidentes en el tiempo del Señor. Y el Señor entraba, por ejemplo, tuvo que hacer un látigo para sacar a los cambistas. ¿Se recuerdan, mis hermanos? O sea, mostrando de esa manera, ¿me entiendes?, lo perdido que estaban y lo poco espiritual que eran todos esos hombres que habían sido llamados a guardar todas las cosas más santas, hermano. ¿Amén? Entonces, lo que se cree es que estos hombres habían salido del judaísmo o del servicio levítico debido a esto, todas esas malas prácticas. Por ejemplo, hermanos, esos lugares de los cambistas, esos lugares eran reservados para los gentiles. Amén. Y los sacerdotes habían permitido que esos lugares fueran llenos de animales, para ofrecerlos en sacrificio. ¿A qué no saben de quién eran los animales que se ofrecían o que se vendían ahí? De los sacerdotes. Entonces, cuando usted llevaba un animal suyo, que lo había guardado, lo había custodiado, ¿cierto?, como bien decía la ley, 4 días, lo había cuidado, lo había, ¿cierto?, que no fuera roñoso, que no fuera tiñoso, así dice la Escritura, miren, lo había cuidado, lo había reservado, siempre, cuando usted lo iba a ofrecer, no era. Se le encontraba algún detalle. Lo tuviera o no. Entonces lo mandaban a comprar. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Ya. Entonces, ese lugar que fue dado para los gentiles, se armó todo ese mercadeo, ¿no?, esa cosa tremenda,
¿Y los gentiles? Bueno, siendo que el Señor le había prometido ya a Abraham que iban a ser bendecidas todas las naciones. ¿Se recuerda? Había un espacio para los gentiles, aún en el templo, ¿no? Como tipo y figura de lo que verdaderamente iba a venir luego. ¿Cierto? Que se abrieran esas puertas a los gentiles ahí en Jope, que es Tel Aviv. ¿No saben? Jope es Tel Aviv. Ahí en la casa de Cornelio, ¿se recuerdan? Que estaba Pedro y tuvo un éxtasis y un lienzo. Y el Señor le dijo, mate y come. ¿Se recuerdan, mis hermanos? Bueno, por ahí mismo, por Jope, entraba la madera para hacer madera de cedro, el líbano, la cual se edificó el templo, ¿cierto? De Salomón. Bueno, eso era una sombra, un tipo, una figura de la apertura del Evangelio a los gentiles, partiendo con Pedro en la casa de Cornelio. Amén. ¿Ven? Entonces, es precioso ver cómo el Señor nos tenía considerado, que todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas a través de la fe de este hombre, ¿cierto? Del Padre de la fe. Así que nosotros somos parte de eso. Amén. Y los que no éramos pueblo, ahora somos pueblo. Los que éramos perrillos, ¿sí? ¿Se recuerda de esa mujer? ¿Cierto? No puedo dar el pan a la... Sí, pero hasta los perrillos, le dijo él. A ver. O como Mefiboset. ¿Se recuerdan de Mefiboset? Que estaba, hermano, en Lodebar, el lugar más oculto, más negro, más terrible para vivir. Se había ido a ocultar allí. Él era descendiente de Saúl. Y él salió a esconderse. Y David lo llamó. David lo manda a buscar. Ya imagino la impresión de Mefiboset, hermano. Al ver llegar la limusina. Sí, pues era el carruaje del rey. Para nosotros sería una limusina, llegar a la casa. Ah, no, aquí. Y con todo el séquito, ¿no? De PDI, carabinero, guardia personal y todo eso. Te venimos a buscar. Ah, hasta aquí nomás chequé. ¿Cierto? Inválido. ¿Qué dice mi filósofo? ¿Qué quieres de mí? Yo soy tu padre amor. ¿Y cómo lo pone el rey? Lo pone a comer de su mesa. Así como el Señor nos ha invitado hoy día a su mesa. Nos pone a comer de su mesa, a beber de su mesa. Nunca más me fijo ser tú en ese lugar oscuro. Así mismo el Señor nos ha traído a todos nosotros a comer de su mesa, siendo que no dábamos para nada, no dábamos la nota. Y el Señor nos sienta a su mesa, hermano. Qué cosa. Qué gloria la de la iglesia, hermano. Qué gloria la de la iglesia. Nos va a faltar tiempo, hermanos, para glorificar al Señor por eso. Nos van a faltar rodillas para doblar. ¿Cierto, hermanos? Esta es la gloria de la iglesia. ¿Qué lugar más glorioso es estar en el cuerpo de Cristo y en la iglesia? Haciendo, como mi hermano que decía hace un rato otra vez. Haciendo perfectamente. Amén, hermanos. Amén. Santiago dice esto. Versículo 12. Bienaventurados o feliz. Es el mismo vocablo para la bienaventuranza, hermano. Este es el mismo ahí en griego. Bienaventurados o felices, hermano. El varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, ¿no? Que Dios ha prometido a los que le aman. Amén. Miren. Bienaventurado el varón,
nosotros tendríamos que decir varón y varona, porque del varón fue tomado, ¿se recuerdan? Amén. Se llamaron igual porque el varón fue tomado, ¿se recuerdan, hermano? Eso sale el Génesis. Amén. Por lo tanto, cuando dice varón, dice varona. No se sientan menoscabados y pensando que esto es solamente para los varones. No. No, esto es para el cuerpo de Cristo, esto es para la iglesia. Y aunque fue escrita, hermanos, para personas de nacionalidad judía, es escrita también para nosotros hoy. Amén, hermano. No separemos las cosas ni las saquemos de quicio, sino que es así. Entonces, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Y es interesante porque la palabra tentación y prueba son similares en el original. Y depende del contexto en el cual se esté tratando, acaso son pruebas o tentaciones. Miren. Entonces, no busquemos diferencia entre ellas porque no la hay en sí misma en la palabra, sino que más bien, hermano, es por el contexto en el cual se está, ¿cierto?, exponiendo. Amén. Nosotros en la práctica nos hemos dado cuenta que cuando viene la prueba también viene la tentación. Dios prueba, ¿qué prueba? La fe, hermano. Dios prueba la fe. Pero inmediatamente que viene esa prueba de fe, viene la tentación de querernos salvar. ¿Se ha fijado, hermano? Queremos salir prontamente. Y a veces oramos, hermano, y oramos mal, pidiendo que el Señor nos saque de eso rápidamente. Y hermanos, debe haber en nosotros el entendimiento de que no hemos salido de la soberanía de Dios aún en la prueba. Por lo tanto, no es por qué, sino para qué. ¿Qué es lo que el Señor quiere conseguir con esa prueba? ¿Qué habrá? ¿Qué no habrá, más bien dicho, puesto a los pies del Señor? ¿Habrá algo en nosotros que no se ha puesto a las plantas de nuestro Señor? ¿Habrá algo, hermano? Miren que hubo un hermano allá en el libro de Hechos que se llamaba José. Y él tenía una heredad. ¿Y qué dice la Escritura? Que él vendió la heredad y la puso a los pies de los apóstoles. ¿Amén? Sí, luego le cambiaron el nombre de los apóstoles, ¿no? Y le pusieron Bernabé, hijo de consolación. Miren, pero él lo que hizo es simplemente, hermanos, como digo yo, y como dicen a veces los jóvenes, se lo bebió todo de una. La hizo completa. Él tenía una heredad y no era poca, hermanos, no era poco, y él la vendió todo, mirando al Señor, mirando que el Señor lo valía todo, y que todas esas cosas a él le entorpecían para seguirlo a él. Miren, eso está en el corazón de Bernabé. ¿Por qué digo esto, hermano? ¿Cómo dice usted eso si no sale en el texto, hermano? Hermano, porque lo veo en la vida cotidiana de los creyentes verdaderos. Los creyentes verdaderos, hermano, nos caracterizamos por eso, porque nuestros ojos han visto al Rey y somos capaces de cualquier cosa por Él. ¿Se acuerda del primer amor, hermano? Se le ha llamado primer amor, ¿no? ¿Se acuerda cuando recién nos convertimos? Señor, contigo pan y pedazo. El término chileno. No, donde quiera que tú. Donde quiera. Y cantamos alabanza muy fuerte. Luego, a medida que va pasando el tiempo, como que vamos como tirando un poquitito hacia atrás, ¿no? Por eso es que digo que nosotros a veces podemos estar en el camino, pero ir en sentido contrario. Hay que estar siempre en eso. Hermano, verdaderamente, Señor, verdaderamente te estoy siguiendo. Porque el Señor llamó a sus discípulos, hermano, y ¿sabe lo que le dice? Dice el texto que Él los llamó para andar con Él. Primero. Sí, después, amén, sí, después predicaron el Evangelio. Amén, sí, después incluso dieron hasta su vida. Pero lo primero es lo primero. Y lo primero es estar con Él. Y para esto, todos nosotros ha tenido algún ejemplo. Que si hemos tenido sirviendo a la iglesia y sirviéndolo a Él primero como esclavo, a la iglesia como servidor. Ese es el orden. El siervo del Señor es esclavo de Jesucristo y servidor de sus hermanos. Porque si no, Pablo no hubiera dicho, ¿cierto? Si yo temiera a los hombres, no sería siervo de Jesucristo.
Por lo tanto, el orden tiene que estar establecido en todo hermano que está sirviendo. Él es esclavo de Jesucristo, servidor de sus hermanos, no esclavo de sus hermanos. Y los hermanos también no piensen que son esclavos de ellos. Amén, hermano. Amén. Yo tengo que decir estas cosas porque son prudentes y son verdaderas, ¿no? Entonces, todo siervo del Señor tiene que ser esclavo de Dios. Entonces, sí, yo ya lo voy a comentar, pero lo vuelvo a comentar porque es un ejemplo vivido de lo que estoy tratando de explicar, hermano. Y es que he servido a la obra ya hace bastantes años. Uno me conoce hace muchos años, ¿no? Aquí está la hermana Erna que me conoce. No tenía canas en ese tiempo. Y caminaba bien, entre otras cosas. O sea, caminaba físicamente, no solo lo que es. El Isai también, ¿no? Sustentado por el Señor, hermano, he visto su provisión y no me estoy quejando de eso porque teniendo sustento y abrigo estemos contentos. ¿A alguien le ha faltado sustento y abrigo? ¿Ha recibido más que eso? Ya. Porque nos podemos quejar de lleno, como decía mi abuela. Mi abuela, uy, tú te quejas de lleno, me decía. Podemos decir de hacerlo. Entonces, hermano, estaba en eso y había quedado sin caer en mi casa. A lo mejor esto es muy doméstico, hermano. Y faltaban hartos días para completar el mes, ¿no? Entonces, yo me encerraba en mi pieza, empezaba a orar, reclamar al Señor, Señor, ayúdame, suministro para esto, para esta necesidad. Y 2 días después vino su suministro. Amén. Señor es fiel. Los infieles somos nosotros, está claro. Luego pasó otra vez, a la otra semana vino otra situación. Y yo me volví a inclinar ante el Señor, entré en mi habitación, me puse a orar, ¿no? Y en 2 horas el Señor me respondió. ¿Qué les parece, hermano? Maravilloso, así es el Señor. Luego, hermano, pasó otra situación, y fue en un trayecto como de 2 o 3 semanas, hermano, pasó otra situación igual, y yo volví a encerrarme en mi pieza. Ahora el Señor me respondió en media hora. En media hora, hermano, el Señor me respondió. ¿Qué les parece? Aleluya, bendito sea el Señor. Pero ¿saben qué? Yo me hice una pregunta. Como le digo a los hermanos que me conocen, saben que yo siempre digo esto, yo soy el preguntón. Yo siempre estoy preguntando. Y le hice una pregunta al Señor. Señor, a ver. Está bien, tú todo lo sabes. Antes que yo te lo pida, tú lo sabes. Yo tengo muy claro eso, ¿cierto? Pero ¿por qué me hace sentir tanta aflicción? Siento que tú pudiste haberme respondido todos los días a la media hora. Mire, ¿no les parece? El Señor podría hacerlo, como decía el hermano Chen, en un nanosegundo. Respondernos, ¿no? Y a veces nosotros queremos que siempre las respuestas sean en un nanosegundo. Y el Señor tuvo la deferencia, la misericordia, la piedad de responder. Porque quería estar contigo. Porque quería estar contigo. ¿Saben qué? Que siempre está con nosotros. Pero debo decir que muchas más veces, o todas las veces, son las de Él. Porque a veces nosotros no queremos estar con Él. Siento que nuestro principal llamado como cristiano, como hijo de Dios, es estar con Él. Mejor es estar delante de ti un día que 1000 años fuera de ti. Mejor es estar ahí postrados a tus pies.
Mejor es tirarnos a sus pies. Mejor es estar ahí. Más que ninguna cosa. Amén. Amén. Que el Señor nos socorra en esto, para que Él esté con Él. Para anhelarlo como Él nos anhela. Hermano, y cuenta otro testimonio, ¿no? Y ya de aquí sigo. Un hermano muy anciano, muy connotado entre los hermanos en China. Había servido de un corazón a los hermanos, Señor, y estaba en su lecho de muerte. Y cuenta el hermano, ni que lo va a ver, para estar con él esos últimos instantes, ¿no? Y le toma la mano, él le hace una especie de gesto para que se acercara, que ya ni siquiera sacaba la voz, ¿no? Muy quebrantada. Y le dice al oído al hermano Ni, yo no puedo vivir sin él. Pero él no puede vivir sin mí. Él se entregó de tal manera que nos ama y nos añora celosamente. Porque Él dio su vida por nosotros. Amén. Él quiere estar con nosotros. Y nosotros, cual niño rebelde que está pataleando en su brazo, no queremos abrazarnos a Él. Hermano, mejor estar en ese lugar. Mejor es estar con Él. Mejor es estar ahí. Mira que las cosas se están moviendo. Y si se están moviendo es porque nunca fueron eternas. Porque las cosas eternas no se mueven, permanecen. ¿Sabe usted? Y aún todas estas cosas fueron hechas de lo que no se veía. Esas son las eternas, las que no se ven. Pero en la escala del ser, lo espiritual es superior a lo material. ¿Sabe usted? Y a veces le damos una connotación que no tiene a lo material, incluso en nuestro mismo físico. Hermano, eso, en la escala del ser, es lo más bajo. Pero lo espiritual es lo más alto. Y nosotros somos de los que miramos hacia arriba, hacia el Señor. Vamos en el camino correcto, amén, pero en el sentido correcto. Amén. Que el Señor nos ayude a poder andar siempre, hermanos, en el sentido correcto. Amén. Él es el camino, Él es la verdad de la vida, pero Él también es nuestro blanco a seguir. Amén. Él es nuestra meta. Amén. Él es nuestra meta. Y aún seguimos escudriñando y conociéndolo porque queremos conocerlo más a Él. Amén. Eso es. No es más, hermano. No obstante, tiene que haber pruebas, sí. Tenemos que pasar ciertas tentaciones, sí, hermanos. Sí, hermanos, es necesario que a través de muchas pruebas entremos al reino. Es necesario, hermanos, que sea así. Porque los que estamos torcidos somos nosotros. Pero Él es el buen carpintero. El hijo del carpintero. Más que un carpintero. ¿No? Que sabe tratar con estos recovequeados, que sabe tratar con esta madera llena de nudos, y a contrapelo porque no tienen tan solo fibras para allá, sino que las fibras de allá acá, porque somos contradictores. Pero Él sabe tratarnos porque Él es el buen carpintero, es más que un carpintero, es Dios. Por los siglos de los siglos. Él es Dios. Él sabrá tratarnos, hermano. Yo hay días que yo quisiera destornillarme a mí mismo. ¿Se han sentido esos días que quiere destornillarse a usted mismo? Me gusta destornillarme a mí mismo. Me aborrezco. Yo sé que a ustedes no les pasa. Yo les cuento, hermano. Hay días que amanezco en el pie izquierdo. Y se necesitan 2 pies para caminar. Y más encima abrocha los cordones juntos. ¿Se ha sentido así? ¿Han habido días así? Sí.
Y saben que cuando veo esas rebeliones, esas contradicciones en mí, esas vetas que van para allá y para acá, en la madera, ¿no? Me ha asistido un pensamiento. Y el pensamiento ha sido por tú cargaste la cruz. Él cargó mis contradicciones. Él cargó mis rebeliones. Él cargó a que a veces ni yo mismo lo soporto. Lo cargó la cruz. ¿Qué? Por eso tenemos, hermanos, una esperanza gloriosa. Por eso, hermanos, yo animo a mis hermanos, y quizás esta predicación sería solamente de ánimo a aquel que está pasando por la prueba. Hermano, sepamos que nuestro galardón es precioso en los cielos. Sepamos que es con una esperanza gloriosa, que aún las aflicciones físicas que vivimos, hermano, esto va a pasar. Hermano, quiero decirle, el Señor nos va a transformar. Amén. Y que esto que nos cuesta transportar ahora, me costó pararme, hermano, va a cesar. Va a haber un día glorioso. Yo añoro ese día. Añoro la vida del Señor. Más que lo que el Señor va a hacer por mí, hermano, es lo que el Señor es. No tan solo lo que Él hizo, sino lo que Él es. Y a esa comunión hemos sido llamados. No tan solo al perdón de nuestros pecados, sino que a este camino nuevo y vivo. Y es un camino que anda. ¡Qué mejor! Cuando tenía que viajar a ciertos lugares en avión y siempre buscaba, había una cinta transportadora en una parte del aeropuerto, no sé cuánto estaba el aeropuerto de cinta transportadora. Entonces yo añoraba llegar ahí porque llegaba con la maleta y me subía a la cinta. Y cuando iba con un hermano le decía, voy en el camino que anda. Y iba feliz. Dejaba de caminar. Y se anda por acá. En ese camino que anda hemos sido llamados. Entonces, como dice Efesios, ¿no? O como dice un libro del hermano mío, sentados, andar, estar firme. Lo primero es sentarse. Lo primero es entrar en el reposo del Señor. Amén. El Señor nos ha llamado hoy. Pero luego, andar. ¿Andar en qué? Andar en la fe. Andar en la fe, ¿no? Y luego estar, pues, firmes, ¿no? En esa obra consumada de Cristo Jesús. No es para el quietismo, no malentiendo, porque a veces entendemos la gracia como el quietismo. No, aquí estoy esperando al Señor. No lo usamos. No. Sino que debemos andar en las obras que están preparadas de antemano para que andemos en ellas. Y no son las obras muertas, porque hay unas obras muertas en la Escritura y hay otras, son las obras de Dios. Las obras muertas son las que no tienen ningún fruto, pero las obras de Dios tienen fruto. Y a veces incluso ese fruto, hermano, no es instantáneo. Porque hay hermanos en la historia de la iglesia que han hecho una obra maravillosa y ¿saben qué? Ni se la recuerdan, como el hermano Morrison en China. Fue a China, hermanos, y ¿saben qué? No se convirtió ni un chino. ¿Qué les parece la obra infructuosa de ese hombre? Pero gracias a él hizo un diccionario desde el chino mandarín al inglés. Y producto de ese diccionario se hizo la Biblia en chino. Los dos chinos que le ayudaron a eso andaban con un frasquito colgando del cuello. ¿Sabían? ¿Ven? Porque estaba prohibido por el imperio chino enseñarle el idioma a cualquier extranjero. So pena de torturas hasta la muerte. Por lo tanto, ellos andaban con un frasquito de cianuro o de algún veneno similar a ese, porque sabían que si lo detectaban, y así nuestros hermanos chinos recibieron la Biblia. Para el mundo
¿Quién es Morrison? No lo conozco. No, conozco a Jesús Taylor, hermana Margaret Butler, hablemos de ella, hablemos de hermano Nin, amén, sí, pero hermano estos que le llamo héroes anónimos, ¿no? Abrir un camino. Amados hermanos, los hermanos yo sé que están predicando, yo sé que están ahí haciendo todo lo mejor posible para la iglesia. No perdamos nunca la visión. Yo tuve que hacerme una casa de donde vivo, pero antes de hacer la casa tuve que preparar el terreno. Y no saben ustedes qué tuve que meter para dentro de ese terreno para poder realizar, no. Metí una retroexcavadora, hermano, por como un día, como 24 horas, hermano, a poder que me realizara. Cuando yo vi ese terreno liso, yo dije, y no he pegado un clavo. Pero si no hubiera sido por eso, jamás se hubiera podido levantar una casa. A veces no hemos llegado hasta ahí, hasta donde el Señor quiere, sin duda. La iglesia no es la iglesia que Dios quiere, hermano. Muy duro que usted nos diga eso, hermano. Pero es verdad. Pero ¿sabe qué? Nosotros tenemos una visión. Porque sin visión se va a tirar a la bandada. Y aunque nosotros no llegamos todavía, y ciertamente que será completado cuando nos encontremos con el Señor, claro está, pero vamos en un camino. Amén, hermano. ¿Vamos en ese camino? ¿Tenemos visión? Amén. Sabemos que no, sabemos que todavía no llegamos ahí, amén. Todavía no se pega un clavo, como dijo el hermano Alexis. Pero ya se allanó el camino. Sin ese camino, sin allanarlo, no se puede, hermano. Pero es con visión. Así que les animo, en el nombre del Señor, a mis hermanos, a permanecer en esa visión. Lo que Dios quiere y caminar en el sentido correcto, no en el incorrecto. ¿Estamos en el camino? Amén. Bueno, sigamos avanzando en el sentido correcto. El sentido correcto está trazado por las Escrituras. Y su Espíritu nos ayudará. Amén. A proseguir adelante. Animémonos, mi Señor. Voy a terminar. Trato siempre de predicar corto, ¿no? Recibirá la corona de vida o la corona que es vida. O sea, la corona, hermanos, de la vida es Cristo mismo. Esa es la corona de vida. Porque algunos dicen, no, yo estoy juntando perlitas para mi corona. ¿Han escuchado eso? Simpático, ¿no, hermano? No sabiendo que la corona misma es Cristo. Amén. Amén. Él es nuestra corona. Amén, hermano. Y todo lo que hacemos lo hacemos de gracia. Y todo lo que hacemos, hermano, damos de gracia lo que de gracia hemos recibido. Nadie nos tiene que pagar por eso. Si mañana cierto Señor a través de nosotros convierte 15, 20, nadie nos tiene que prender una velita. Nadie nos tiene que agradecer. Porque estamos todos haciéndolo por el Señor. Pablo dice una cosa muy misteriosa. Dice, si aún yo fuera ofrecido como libación. ¿Se acuerdan de lo que dice? Oye, libación, una cosa. Sobre el sacrificio de Cristo, dice. ¿Cómo? Claro, porque las libaciones eran así. Toda libación. Y el Señor está llamando a todos nosotros a presentar nuestros cuerpos como libación. ¿Sabía usted? Porque de repente decimos, no, es que ese Pablo era tremendo. Por eso que Pablo. No, hermanos. Es para todos. Lo mismo que cuando el Señor lo llama a Pablo y le dice, yo le mostraré. ¿Se recuerda que Ananías no quería ir? ¿Se recuerda que le resistió? Oye, el Señor es un bandido. Mira cómo ha asolado tu iglesia, mira cómo lo lleva, ¿cierto? Cautivo, lo lleva prisionero. Y Pablo lo reconoce y dice, yo ponía la piedrita. ¿Se acuerdan que dice así? ¿Saben qué piedrita? Era una piedrita negra y una blanca. Y los que sentían con la muerte de las personas, negra. Pablo era uno
de los que tenían esa autoridad. ¿A cuánto le habrá dado la piedra negra? Yo creo que ni se echaba la piedra blanca para Pablo. Andaba con puras negras nomás dentro. ¿En serio? ¿Y sabe lo que le dice Ananías el Señor? ¿Cómo es el Señor, hermano? El Señor es tan personal, tan... no sé cómo llamarlo. Es verdaderamente una persona divina. Porque lo trata personalmente a Ananías. No, tú anda. Yo le mostraré. Tranquilo, relájate. Yo le mostraré cuánto tiene que padecer por causa de mi nombre. ¿No le dice así? ¿O estoy errando el texto, hermano? Porque tenga el texto ahí, me dice, no, hermano, ¿qué es lo que está diciendo? Hermano, ¿y eso será para Pablo, no? No, que Pablo era, pero bandido, hermano, Pablo era tremendo. Le estoy dando mala noticia hoy día, pero bueno, decir. No puedo borrar el texto, era para nosotros. Como también esa escritura en el calado del muro. ¿Se recuerda esa escritura? ¿Cómo decía, hermano? Menemenete, que el uparsin, ¿no? ¿Y sabe lo que dice ahí? Es el Señor escribiendo, ¿eh? La luz del candelero, ¿no? Qué bonita figura ahí, ¿no? La luz del candelero, el calado. Tu reino ha sido pesado y ha sido hallado falto y he dado a los persas, al medio de los persas. Y a veces dicen, no, que ese Belsasar era un tío, estaba en una fiesta, ¿no? Los dos capitanes bebiendo, incluso sacó los vasos que eran del templo para beber ahí mismo, hermano. ¿Qué les parece? Para ofrecer libaciones, él tenía los vasos para beber vino y embriagarse. En eso estaba cuando vino la Escritura. Hermano, yo quiero decirle algo. Yo quiero decirle que esa palabra es para nosotros. Es Dios escribiendo. ¿Seremos pesados? ¿Seremos pesados? ¿Cuánto pesamos? O más bien dicho, ¿cuánto pesa Dios en nosotros? ¿Cuánto pesan sus escrituras en nosotros? ¿Cuánto pesa su sacrificio en nosotros? Porque Él no recibe gloria, sino de aquel que lo encuentra digno de rendirle la gloria. Él no recibe gloria si nosotros no la llamamos digno. Si no es pura pantomima, es pura cantar la alabanza porque la sabemos. ¿Él es digno? ¿Verdaderamente digno? Amén. Amén. Entonces, de todo mi corazón, de todo lo que tengo, con todo lo que soy, con todo, hermano. ¿No es el primer mandamiento? ¿Amarás al Señor tu Dios? ¿Qué? ¿Parece, hermano? Por lo tanto, ese primer mandamiento nos tiene que caber y tiene que abrir algo dentro, hermano, y es saber que el mayor de los pecados es justamente no cumplir ese primer mandamiento. Entonces Juan dice algo tremendo. Dice, el que dice que no ha pecado, le hace a él mentiroso. Y la verdad no está en él. ¿Alguien está pasado de amar al Señor? O sea, se pasó para el otro lado. O sea, amó tanto al Señor que ya está al otro lado. Una cosa tremenda, ¿no? ¿Alguien estará pasado de amor hacia el Señor? ¿Alguien se pasó de largo? Estamos fastos. Si confesamos nuestros pecados. Y de ahí emanan todos los demás. Porque todos los demás pecados vienen por no amar al Señor. Y el Señor lo encerró, ¿no? Entonces, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. ¿Lo dijo así? Dijo que iba a concentrar. Como diría el joven, la hizo cortita. se la resumió en dos. Amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Amén, hermano. Debemos amar al Señor. ¿Saben que el Señor es amable?
O sea, no amable de gentil, aunque es gentil, sino que amable. O sea, si hay alguien amable, es Él. Si hay alguien que es digno de ser amado, es Él. Es Él, hermano. No hay otro hombre como este. Ninguno habla como este. Las multitudes lo siguen, decía, mira. Es que este hombre nos habló y nosotros no supimos qué decir. ¿Qué palabra era la del Señor, no? ¿Qué palabra al ver a esa mujer que está en aflicción pidiendo que fuera a orar por su hijo? Le llega el otro diciendo, ya murió, deja de molestar al maestro, déjalo, murió tu hijo. Oh, hermano, ¿eso qué sería para esa mujer? Mis hermanas que quizás lo pueden comprender mejor que nosotros. ¿Qué sería para esa mujer que le estuvieran diciendo que su hijo había muerto? Y miren la respuesta del Señor, mira la palabra del Señor. ¿Qué palabra? No temas. No temas. Mira. O como ese día Natanael. Allí debajo del higuero. Señor Dios mío, tú eres el santo de Israel. Hermano, yo me he puesto afuera de mi casa a decirle a las personas que viven debajo de la higuera. Y no pasa nada. No, es chiste. Pero si usted hiciera el ejercicio, se daría cuenta que esta persona está. Sin duda que sus palabras, hermano, no son las nuestras. Pero el Señor quiere que sus palabras sean las nuestras. Bien. Para ser tan efectivos, hermano. Yo tengo un cuñado que le he predicado 10.448 veces el Evangelio. Se lo llevo a contar, ¿no? No, chiste. Tiene que ser predicado muchas veces. Y el hombre es más duro que. Y estaba en eso, hermano, en esa labor. Confío en el Señor que en algún instante, ¿cierto? Yo sé que la palabra del Señor no vuelve vacía, ¿no? Y termino, y lo mismo, decir, no, si yo no sé. Es de esa clase, de los que lo saben todo. Y se fue. Y de repente mi mamá en ese tiempo todavía vivía, mi mamá sale y la hermana de ella estaba afuera, haciendo una labor en el patio. Y ella estaba escuchando cómo le compartía el Evangelio y ella lloraba. Miren cómo se lo pasa. El Señor sabe dar lo justo, ¿no? A veces queremos dar los bonitos discursos, ¿no? Pero a veces basta como lo que pasó a Luis Sangüesa, acusado de homicidio en la cárcel de San Carlos. ¿Recuerda esa? Lo habían alejado de la población penal, porque era tan malo que los malos parecían buenos a la hora. Así que lo aguilaron, lo metieron en una celda al fondo de la cárcel, porque probablemente le iba a sacar los ojos a cualquiera. De ese calibre era. Cuando un hermano que tenía un ministerio que era en la cárcel, predicaba el Evangelio a los presos, entra y le pide a la persona que estaba a cargo de la cárcel que le permita. No le permitió por muchos meses, hasta que un día dijo, ¿sabes qué? Tanto me han molestado que vas a entrar, pero bajo tu responsabilidad, porque el momento que tú entres, este hombre se te va a lanzar encima y lo menos que te va a hacer es sacarte los ojos. Y con sus propias manos. Y el hermano lleno del Señor, hermano, entró a esa celda. El hombre estaba en un rincón oscuro de esa celda. ¿Y saben lo que le dice él? Escuchen esta predicación magistral teológica, y no estoy en contra de la teología, pero ¿saben lo que le dijo? Le dijo, Jesús te ama. Él me ha enviado para decirte que Él te ama.
Y ni una escritura, hermano, entre medio, ni un versículo. No, ninguno más. Y ese hombre, hermano, se abalanzó sobre él, pero sobre sus pies, y lloraba como un niño. ¿Y saben lo único que le decía a él? A este hermano que conocí, tuve el honor de conocer, el hermano Naamán. Se llamaba Naamán, pues, ¿no? O sea, ya con eso no quiero más, ¿no? Naamán Sepúlveda. Yo sé que está con el Señor. Lo único que le decía al hermano Naamán, este hermano, nunca nadie en mi vida me había dicho que no. A veces las personas están esperando un te vi debajo de higuera. O Jesús te ama. O cualquier otra frase que el Señor ponga dentro de nosotros. Amén, hermano. Amén. Amén. Nos vamos a preparar. Amén. Vamos a dar razón en nuestra fe. Gloria al Señor. Amén. Vamos a estudiar la palabra. Que el Señor nos tenga ahí ocupados, hermano. Predicando la palabra, oh hermano, eso me ha traído pura salud. Me ha hecho tanto sentido esa parte de la Escritura donde dice, un salmo, si mal no recuerdo, que dice, mientras callé, mis huesos se envejecieron. ¿Has leído esa parte, hermano? Hermanos, ¿saben qué? Cuando yo me he quedado callado, cuando estaba en mis depresiones, cuando estaba en mis angustias, metido en mí mismo, en mis contradicciones, hermano, yo me he quedado callado. He dejado de hacer lo que el Señor me ha pedido que haga. Y sabe que eso lejos, ¿cierto? Porque hasta uno se autoinflige días cortopunzantes, ¿no? Se autoinflige disciplinas y deja de predicar, deja de compartir. Y sabe que cuando estaba en eso, callado en el mal sentido de la palabra, mis huesos envejecieron. Y mi físico me lo gritó. No dejemos de predicar el Evangelio. No callemos. Alabemos al Señor, hermano. De la mejor manera, no tan solo con alabanza, que es precioso, hermanos. Es parte del ministerio, no de la palabra, sino que también en nuestro diario vivir, que haya la palabra certera. No hacernos partícipe, hermano, de esta decadencia moral de este país, sino que haya la palabra certera, la palabra justa. Como esa hermana decía, oh, está mala la cosa. Sí, pero tuvimos vida en vida. El Señor nos dio vida, hermano. O la persona que se sentaba al lado de ella en el metro. Así le respondía. ¿Qué le parece? Oh, está mala la cosa. Sí, pero bien, amanecimos. Y ese es un don, y ese es el don de Dios. Mire cómo le respondía, hermano. ¿Qué le parece? Un día iba tomando el metro a el último vagón, hermano. ¿Qué le parece? Iba solo en el vagón cuando sube un hombre. Con no buenas intenciones. Y se le pone al lado, siendo que el vagón está vacío. Y el hombre saca un puñal, se lo pone aquí, y le dice, entre tú y yo no hay nadie. Y ella se despierta, ¿no? ¿Te acuerdas de ese hermano? A lo mejor tú lo conociste, ¿no? ¿No lo conociste? No te acuerdas de él. Y ella dice, entre tú y yo está el Señor Jesucristo. Y más, el hombre se desmayó. ¿Y sabes qué? Tuvo que asistirlo a la hermana. Y no tan solo eso, tuvo que ir a dejarlo a su casa. No, parece chiste, pero no es chiste. Y le predicó la palabra. Pero claro. Yo estaba presente en esa palabra. Ah, mira, hermano, mira aquí, yo tengo testigo. Bendito sea el Señor. Hermano, mira, qué cosa más tremenda, hermano. A esa vida hemos sido llamados.
No, esta vida tan pegada aquí a la tierra, hermano. Hermano, si nosotros somos del cielo. Hermanos, somos del cielo, recuérdenlo, por favor. Y si algo podía dejar hoy día en su corazón, hermano, es esto: somos del cielo. Amén, hermano. Andemos como Él anduvo. Pidámosle al Señor su mente, no nuestra mente atrofiada. La mente caída está atrofiada, hermano. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Pidamos a Él sabiduría, pidamos a Él que nos ayude a vivir su vida. Su vida es muy gloriosa, hermano. Es muy gloriosa su vida. Yo cuando leo ese evangelio veo la vida del Señor, hermano, y yo digo: Señor, tu vida. Yo quiero vivir tu vida. Le he dicho tantas veces al Señor esto. Yo quiero vivir tu vida, Señor. ¿Quiere vivir la vida del Señor? ¿La ha leído usted? ¿Ha visto cómo Él era? Yo quiero, añoro tu vida. Pero ¿saben qué? Hay un problema. La palabra problema es esto: algo que está puesto delante de nosotros que nosotros no podemos superar. Repito, problema. Algo que está puesto delante de nosotros y que nosotros no podemos superar. ¿Está en ningún problema usted? ¿Alguien tendrá ese problema? ¿Alguien tiene algún problema? Yo no quiero decirles que a Dios lo que le ponga por delante, Él sabrá quitarlo. Él sabrá quitarlo. A ese Dios hemos sido llamados. Amén, hermanos. Entonces, yo encuentro un problema. Cuando veo la vida del Señor y veo un problema de no poder tener esa vida. ¿Y sabe cuál es el problema? Nombre y apellido. De nombre yo y de apellido mismo. Yo mismo. Y a lo único que Él se dedica todo este tiempo, hermano, ya llevo bastantes años en esto. No sé cuántos años me quedan. Se ha dedicado al Señor a que yo entienda que me tengo que apartar de Él. Que yo mismo tengo que tomar la cruz para poderlo verdaderamente seguir y vivir esa vida abundante que el Señor quiere que vivamos. Termino con esto. Un día estaba comprando comida china. De ahí empiezan las campanas igual que la otra. Y estaba ahí pagando la comida china, había llamado para que me la tuviera y estaba pagándola cuando de repente desde el fondo del restaurante me empieza a gritar una señora. Parece que ya lo había contado, pero uno lo cuenta otra vez, que ya estamos complicados, hermano. Sí. Debo reconocer, el disco duro ya está patinando y ya está a altura. Entonces, me grita, o sea, yo no sabía que me gritaba a mí. Y le decía: oye tú, el que estás en la barra. Y yo empiezo a mirar a mi lado, acá no había nadie, y acá tampoco. Y yo me hago el desentendido, ¿no? ¿Qué ha hecho el leso usted? Bueno, yo me hice el leso. Me doy vuelta y veo a la persona que estaba gritando y yo no la conocía. O sea, la había visto ahí en el lugar donde yo vivía en ese tiempo, pero nunca habíamos hablado, no sabía su nombre, no sabía dónde vivía, no sabía nada. Yo que la había visto, ¿no? Ya, pagué y apresuradamente me salí del restaurante para que dejara de gritarme, por lo menos, que la vergüenza. Y cuando voy llegando a mi casa, vivía en un departamento, algunos de los conocían ese departamento donde vivía en Santiago, y voy llegando a mi casa y el Señor me habla, ¿no? Yo no sé caso que el Señor me habla, pero el Señor me habla, ¿no? No sé, uno que dice: no, man, se pasó de místico usted, Señor. Sí, el Señor siempre me habla a través de la Escritura, ¿no? Pero también a veces hay ocasiones donde el Señor nos habla dentro, porque lo tenemos, lo portamos a Cristo. Amén, por su Espíritu. Y el Espíritu nos trae al Padre y al Hijo, hermano. No viene el Espíritu solo. Amén. Entonces, si uno habla y empieza a hablar, me dice que iba llegando a la puerta de mi casa y me dice, porque yo venía en esa reflexión terrible de decir,
¿qué querrá esta mujer conmigo? ¿Qué se cree si yo no la conozco? Y en esas cosas de adentro, en esas conversaciones que a veces tiene uno mismo con sí mismo. No sé qué las tiene usted, pero ahí en esas cosas. ¿Cómo se me ocurre? Me decía de Gonzalo, yo estaba pagando la comida, me iba, ¿qué se cree? Y está en esas cosas angélicas. Y el Señor me dice, no quería contigo. ¿Qué iba a querer contigo? Contigo. ¿Te has fijado que a veces nosotros estamos esperando el turno para echarle benzina a nuestro vehículo y viene otro atrás y nos pega el topón atrás? ¿Y cuáles son los pensamientos angélicos que se nos vienen inmediatamente? Yo sé que a usted no le pasa, yo le estoy contando que a otras personas le pasa, no aquí, porque ni en Peñaflor no sucede esa cosa. No pasa esa cosa. ¿Qué querrás con usted? ¿Verdaderamente somos tan importantes? Ese día subí llorando a la escalera de mi casa y le pedí y confesé mi pecado delante del Señor. Y le pedí algo. Le pedí que me diera una nueva oportunidad. En ese tiempo yo servía a mi Señor en el Huachuraba y los hermanos decidieron un día irme a dejar en mi casa en un vehículo. Y ya que yo vivía en Pedro y Grosella y yo estaba en Huachuraba, había que atravesar toda la ciudad y terminábamos comúnmente las reuniones muy tarde. Entonces ellos decidieron irme a dejar a mi casa en vehículo. Y cuando voy llegando, yo ya le había comentado esto que me había pasado con la hermana, o sea, con esa persona. Y cuando voy llegando a mi casa, doblamos la esquina para llegar a mi casa, me encuentro a esa misma mujer, hermano, en una silla de ruedas, desorientada absolutamente, tipo 2:30, 1 de la mañana de la noche, en la esquina de mi casa. Y cuando voy llegando ahí, le digo a mis hermanos, aquí está mi oportunidad. El Señor ha tenido misericordia. Así que me bajé ese día y le dije, váyanse inmediatamente que tengo una pequeña conversación pendiente con esta mujer. Luego apareció su marido por ahí andando, estaba totalmente herido. No desear hacer las buenas obras, pero para poder, hermanos, hacer las obras de Dios, hay que realmente despojarnos de nosotros. Realmente estar consciente de lo que portamos. Hay mucha gente que porta un alma, porta enfermedades, porta un sinfín de cosas. Amados hermanos, nosotros portamos a Cristo. Amén. ¿Qué vamos a hacer? Que se nos ayude a estar conscientes de nuestro Señor y a quién portamos. Esta sociedad se está pudriendo, pero es sana. Y la sal es para preservar. Si alguno ha percibido que esa sal, ese amor del Señor, se vuelve un poquitito insípido, aún para esto es la prueba. Para darnos sabor. El hermano Stroll, y termino, ahora sí que termino. El hermano Stroll un día estaba compartiendo acerca del Señor, ¿no? Mi hermano dice una frase que a mí me da vuelta, ¿no? No es que esté diciendo que escuchen a Sproul, aunque si quieren lo escuchan. Obviamente todo hombre está sujeto a examen. Repito, todo hombre está sujeto a examen, no importa el nombre que tenga. Y les sugiero que si se llama Alexis, lo examinen más todavía.
Aquí hay dos, ya maté a dos, perdón, quizás yo no quería, pero bueno, así es la cosa. Amén, mis hermanos. Pero sí, él dijo una frase muy interesante, me achó. Y él decía, si Dios me enviara al infierno, era un creyente, ¿no? Pero él decía, si tú me enviara al infierno, decía, ahí está el yo de crujir de dientes, ¿cierto, hermanos? Sí, así dice la Escritura. Le dice, yo podría solamente llorar, pero no crujir los dientes. Porque ese crujir los dientes de rabia. Porque el hombre ahí en el infierno, hermano, no solo va a llorar, sino que va a haber un crujir de dientes, una rebelión tremenda. Porque se va a creer, hermano, como hasta el día de hoy algunos creen, que ellos no merecen el infierno. Y que Dios es injusto. Y que Dios es malo. Eso hace crujir los dientes en el infierno. Bien. Y el hermano Prado dice, yo podría llorar, pero crujir los dientes no podría, dice. ¿Sabe por qué? Porque cuando vemos a la cruz, no vemos tan solo el amor de Dios, sino que también el juicio de Dios contra el pecado y el pecador. Nos llevó a la cruz y nos mató. ¿Sabe por qué? Porque no teníamos solución. Éramos cual auto que se compró un hermano, era un Suzuki Maruti. No sé, no sabes tú un Suzuki Maruti, pero bueno, un Suzuki Maruti, todavía me acuerdo, azul. Era su primer auto, ¿no? Antes había andado en moto y se había dado una de costalazo, así que dijo, ya basta de la moto al auto. Se compró el auto, hermano, y el hermano fue a buscar el auto usado, lo tomó, lo llevó a su casa. Hermanos, nunca más funcionó el auto. Nunca más. Él lo había pagado, todo eso. El arreglo, hermano, salía un ojo de la cara, como se dice, ¿no? Carísimo. Y él tuvo una reflexión y dijo, y decía, si yo hubiera sabido cuán malo está este auto, no lo hubiera comprado. Y el Señor le habla. Así era tú. Igual que ese auto. Tú no lo sabías, pero yo sí sabía cuán malo estaba. Y te compré. Igual. ¿Sabes qué? Nosotros al Señor no le podemos estar pasando gatos por liebre. Él sabe exactamente a quién compró. Con todas las imperfecciones. Pero Él es todopoderoso. Y todo suficiente. Y lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Amén. Gracias, Padre Señor.